Bueno, si tuvieras que contarme a mí cuál es la diferencia entre hacer una formación con vos o estudiar transgeneracional o astrogenealogía con otra persona, entre tantas ofertas que hay en el presente para estudiar esas disciplinas. ¿Cómo me contarías qué diferencia hay en tu curso, en lo que podemos encontrar si estudiamos con vos? Y yo creo que la primera diferencia es el uso de la herramienta. O sea, una cosa es la herramienta en sí, la astrogenealogía, y otra cosa es el uso que le das. Yo creo que hoy en día, como decís, hay un montón de propuestas y de opciones, pero no todas la usan de forma correcta o terapéutica, podría decir. Eh, yo creo que hay como una tendencia también como a repetir un montón de cosas. Hay información que puedes encontrar en internet, en la inteligencia artificial, en un libro, digo, eso lo puede hacer cualquiera. Pero después el uso que le das es algo que se aprende también, en mi caso, con experiencia también de otras terapias y de otros aprendizajes que fui integrando. Por ejemplo, hay un uso de la astrogenealogía que refuerza más las etiquetas, ¿no? Y supuestamente se trabaja con el sistema familiar y con el árbol para romper patrones repetitivos. Y si vos usás el árbol y la carta natal para etiquetar y para explicar que lo que te pasa a vos es el resultado de lo que pasó en tu familia, te deja en un lugar como primero de impotente, lo usás para explicar y justificar de alguna manera que soy así o me pasa esto porque mi mamá, porque mi abuela, o sea, deja la responsabilidad afuera, la deja en el pasado, y eso no, o sea, para mí refuerza más la etiqueta y no te transforma, ¿no? Es como más reforzar y ese patrón que venís supuestamente a cambiar. Entonces, esa misma herramienta la usás de una manera que puede ser más retraumatizante o más perjudicial para lo que viniste a hacer. ¿Y cuál sería la manera que vos proponés que vendría como a romper esa forma que te termina como reafirmando a una persona capaz que quiere cambiar la forma de ser o quiere tener una nueva forma de sentir y vivir, y va a un curso que le termina sin darse cuenta como reafirmando y dejándolo en lugar de víctima? ¿De qué manera se puede como romper eso? Y yo creo que eso, aprendiendo a usarla de manera correcta, y como te decía antes, en internet te encontrás un montón de información, qué significa el sol, la luna, el ascendente, eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, usar esa información para transformarse es algo que para mí se aprende, y eso es lo rico del espacio. O sea, ¿por qué pagaría yo un curso si esa información la tengo en cualquier lado? Me compro un libro, le pregunto al chat GPT o lo busco en un video gratis de YouTube, lo podría hacer. Ahora, el aprender a pensar de otra forma es algo que por lo menos tengo yo en mi enfoque y que trato de enseñar mucho más eso. Obviamente la teoría sostiene, o sea, aprender qué significa el sol, qué significa la luna, te va a dar la base. Pero después aprender a combinar esa información de manera tal que resulte transformador, me parece que es como lo más importante de mi espacio. Y cómo, para responder a tu pregunta, digo, ¿cómo sería eso? Es, por un lado, cambiando un poco la percepción habitual que tenemos, ¿no? En la que somos el resultado de la historia familiar, que en parte es así, hay como una cuestión biológica, genética, ¿no? En la que se transmite esa información, pero al mismo tiempo no limitarse a esa visión y sumar la visión que tiene la astrología profunda, que propone que somos un entramado energético, ¿no? Que la carta no explica a la familia. Y eso de alguna manera es como que te rompe el esquema de cómo. Entonces, yo tengo luna en Géminis y mi mamá era así, la luna es mi mamá, pero si a la vez no explica a la familia qué quiere decir, cómo puede ser entonces que mi mamá era tal cual. Entonces, aprender que por un lado eso te ayuda a entender el patrón que se viene transmitiendo a través de las generaciones, es una parte, pero aprender a pensar por fuera de esa linealidad, creo que es lo más difícil y lo más desafiante del aprendizaje y de la enseñanza también. Y se aprende, bueno, estando en las clases básicamente y practicando y viendo casos y desarmando esa forma de percibir, que es, bueno, mi vida es una consecuencia del pasado, entonces yo no puedo hacer nada, porque lo que hizo mi abuela, mi mamá, etcétera, ya me cargó un bagaje que hace que hoy me pase lo que me pase. Ahora, si yo puedo ver que también hay algo de mi energía ahí, ¿no? Y esta como dilución de la percepción de separación o de causa-efecto, de linealidad, es
nací en esa familia con esa información y al mismo tiempo hay algo de lo que se despliega, que es mi propio aprendizaje. Y esa forma de percibir, bueno, al principio te entra el cerebro en cortocircuito, pero es lo que vamos desarrollando a lo largo de la formación en paralelo cuando vamos aprendiendo, bueno, la transmisión de memorias, como los temas de astrología, qué significa cada cosa. Al mismo tiempo vamos desarmando una percepción para desarrollar otra. Y eso es todo un proceso que es lo más rico que tiene la formación para mí. ¿Y por qué desarrollar esa percepción es tan valioso? O sea, ¿qué sentido tiene para la vida de una persona poder, digamos, desarrollar ese tipo de percepción en términos concretos de su vida? ¿Qué va a cambiar en su vida concreta desarrollar ese tipo de percepción distinta a la que ya venía hasta antes de llegar al curso? Y por un lado que te cambia el foco, entonces si cambia la forma de percibir, si yo percibo desde la visión lineal y causal que lo que me pasa hoy es como un castigo, una herencia ancestral, y miro el pasado y miro qué hizo mi abuela, mi mamá para ver qué me pasa hoy, y pongo la responsabilidad fuera y las cosas no dependen de mí porque no puedo cambiar lo que pasó. Ahora, si cambio esa percepción y trabajo con el sistema familiar, pero no como para confirmar y justificar, sino para entender que hay de resonancia, ¿no? Como para usarlo de espejo de alguna manera, para conocerme mejor, o sea, ahí es lo que te decía, el uso de la herramienta. Uso esa misma información, pero en vez de explicar y justificar, la uso para conocerme. Y además, en mi caso, yo sumé, dentro de la formación, la astrogenealogía es un módulo. O sea, es central, que es el módulo justo del medio, pero viene con otras herramientas, porque algo que me di cuenta por experiencia propia y de acompañar un montón de procesos es que el darme cuenta y el entender esta resonancia, este espejo, bla, 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 es una parte, pero que no genera una transformación profunda. Después, bueno, ¿qué hago con eso que me di cuenta? Entonces ahí para mí la astrogenealogía llega a un límite. Te explica todo a nivel simbólico, te ayuda a entender y a descubrir, y a descubrirte, pero después para la transformación se requieren otras cosas, ¿no? También. O sea que la astrogenealogía, junto con el transgeneracional, te ayuda, digamos, a identificar y a tomar conciencia de un montón de patrones, de lealtades, de mandatos, pero eso, digamos, ya genera una transformación o hay que hacer algo más, ¿no? Eso sería lo que decís de ese último módulo. Claro. ¿Qué herramientas serían o cómo uno puede hacer algo con eso que identificó para cambiar un hábito, una lealtad inconsciente, una forma de relacionarse con las parejas, con el dinero, en su vida en general? Bueno, también eso me parece re importante. O sea, primero que el darse cuenta no es suficiente para generar una transformación. Y después que no hay ni herramientas mágicas, ni que se puedan aplicar todas a todo, como también adquirir como herramientas que contemplen todas las dimensiones del ser humano y trabajar con sistema nervioso y trauma, porque si no hay un sistema nervioso disponible y estamos en estado de alerta, no sucede la transformación, cuidar la energía vital, trabajar con las emociones, trabajar con las creencias, digo, es todo un trabajo en equipo que integra cuerpo, mente, emociones, la parte espiritual, la parte energética, todas están en conjunto. Entonces, en mi caso, las fui adquiriendo por separado y en la formación sinteticé de alguna manera como este conjunto de herramientas, entendiendo que justamente no hay una solución mágica, no alcanza con darse cuenta, no alcanza con una sola cosa y que es un proceso que hay que aprender a sostener y mi intención es brindar como un kit de herramientas para que una persona que se da cuenta que tiene que trabajar algo diga, bueno, a ver, ¿cómo afronto este proceso? ¿No? Afrontarlo de la mejor manera con la mayor cantidad de herramientas disponibles, entendiendo que ninguna por sí sola es mágica y que todas forman parte de un proceso mucho mayor. O sea, me interesa en la formación en general y en mis espacios como empoderar a las personas que muchas veces vienen con la idea de, bueno, quiero aprender astrogenealogía para descubrir la influencia de mi sistema y está buenísimo, pero que vean que eso es una parte de algo mucho más grande, es lo que me interesa transmitir en general. Claro. Sí, si no, la astrogenealogía termina quedando como algo muy aislado y fragmentado, y en realidad es una disciplina, o sea, súper rica, pero que tiene mucha más fuerza, mucho más impacto si se la complementa con otras herramientas, con otras dinámicas. O sea, es muy distinto una persona que, por ejemplo, solo descubre a través de explorar su carta natal una lealtad, un secreto familiar, a si
esa herramienta tiene la compañía de distintas prácticas, distintos ejercicios para hacer algo con eso que identificó, y al mismo tiempo tiene herramientas también para poder, digamos, tener su cuerpo y su energía disponible para poder realizar esa transformación, porque si no se queda solo en identificar o intenta hacer algo para transformar que está forzando algo que todavía no está preparado o que su cuerpo se va a resistir porque hay un miedo. Entonces lo que vos me contás es como tomar esa riqueza de la astrogenealogía complementándola con otras herramientas que van a potenciar, digamos, esa transformación, ese efecto transformador que tiene la astrogenealogía. ¿Y cuáles serían esas herramientas que también pueden como potenciar digamos, el efecto transformador o de tomas de conciencia de la astrogenealogía que fuiste aprendiendo y que incorporás en la formación? Y yo creo que por un lado, tanto el trabajo con el árbol como con la astrogenealogía, digo, en paralelo van mostrando toda una trama de información que se espeja en tu vida. Yo siempre, algo que refuerzo un montón en mis espacios es que uno viene muchas veces con la idea de que trabajo el árbol o la carta para ver mi familia y es mi carta y lo que pasó en mi árbol, porque yo puedo armar mi árbol y ver qué pasó de todo y eso a veces es súper traumático y doloroso, ¿no? Ver historias de abusos, de secretos, de traumas. Pero no todo va a tener influencia en tu vida, por suerte. Entonces, recordar siempre que eso es una herramienta para trabajar sobre uno mismo. Y esa herramienta como tal, usada de manera aislada, tiene sus limitaciones, que es, bueno, explicar, entender, identificar. Ahora, las herramientas que se suman, en mi caso, por mi experiencia y por todo lo que estoy aprendiendo por separado, es, como te decía, trabajar con las emociones, trabajar con la biología, con el cuerpo, ¿no? Entender los procesos biológicos que hacen que, no sé, algo no expresado se transforme en síntoma. Trabajar con la mente, con las creencias, de cómo se instalan mandatos y sistemas de creencias que condicionan la forma en la que ves el mundo y sin que te des cuenta, sin que las cuestiones. Como te decía antes, también trabajar con sistema nervioso, con cuidar la energía, porque si no hay disponibilidad energética y seguridad, sensación de seguridad, tampoco va a haber transformación posible. Entonces, desde mi experiencia, me fui encontrando también en mi propio proceso personal y formativo con momentos en los que llegaba a un límite, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá, todo lo que me di cuenta está buenísimo, pero sigo repitiendo. ¿Qué hago? Voy a trabajar con las creencias. Cambié un montón, pero me sigue pasando que cambié mi forma de pensar, pero me sigue pasando las cosas. Y cada límite al que llegaba era un desafío personal y en esas herramientas que fui encontrando son las que después sinteticé para la formación. Entonces, digo, son un montón, pero al mismo tiempo están muy elegidas para acompañar el proceso y también, por ejemplo, alguien que se hace la formación puede encontrar limitaciones de la herramienta y saber cuándo es aconsejable derivar. Por ejemplo, un síntoma físico tiene que tener un tratamiento médico. Digo, tampoco se puede abarcar y transformar absolutamente todo, pero sí generar una base sólida que permita acompañar procesos de desarrollo personal desde un lugar muy, muy transformador realmente, ¿no? Y entonces la formación, ¿qué sería? ¿Solamente para personas que están buscando, como, digamos, cambiar o transformarse en un espacio terapéutico? O también, digamos, van a aprender a eso, llevarlo a sesiones, a sus consultas, a su trabajo? O sea, ¿de qué manera van a aprender? ¿Es una forma de aprender solo teórica? ¿También hay práctica? ¿Cómo sería esa? ¿A quién está dirigido todo eso que vos enseñás? Y al final de la formación, ¿qué se llevaría? ¿No? ¿Qué podría hacer con esas herramientas la persona? Y por un lado siempre es un proceso personal, eso es inevitable, inclusive las personas que vienen a estudiar para aplicarlo en otros pasan eso por la propia experiencia y es una transformación personal, digo, en principio de base para todos, porque al mismo tiempo se incorporan obviamente herramientas teóricas, pero lo que te decía al principio también, al mismo tiempo vas cambiando la forma de ver el mundo, la forma de pensarlo, la forma de tomar lo que te pasa como en relación con tu sistema familiar. Y eso es transformador como ya de la forma de percibir la vida. Entonces es una transformación de la percepción, te lleva a tomar otras decisiones, digo, es una transformación integral, personal, y además quienes quieran capacitarse para trabajar con otras personas, también está la parte práctica, ¿no? Grupal, de cómo llevar eso a la aplicación en otros.
Eso es, digo, para esos dos grupos de personas, básicamente, ¿no? Claro. Vienen muchos terapeutas que ya trabajan y que quieren ir más a la raíz, o que también se encuentran con esta limitación de, bueno, llego a la identificación perfecta, pero no puedo ir más allá. Entonces, digo, vienen personas que suman herramientas a sus consultas, pero inevitablemente el proceso de transformación personal se da en la formación, porque algo de que tiene que ver con la pregunta que hacía hasta el principio de la diferencia, es que sí o sí, digo, el cambiar esta forma de ver y al usarla de una manera distinta te termina transformando inevitablemente. ¿Qué tipo de personas son las que se acercan a la formación o a la escuela a sentir el ser? Y yo sé que hoy en día hay un montón de personas que están interesadas en las disciplinas holísticas en general, y hay muchas personas que están interesadas también en trabajar con su árbol genealógico. A esas personas que están interesadas en profundizar en lo holístico, en lo terapéutico y principalmente en el trabajo con su propio árbol, ¿qué consejo les darías a esas personas que todavía no saben nada, que están empezando como a meterse en lo que es este mundo del holístico y de lo transgeneracional? Y yo creo que hoy en día está en auge, ¿no? Como que hay un montón de información en todos lados, un bombardeo casi. Y bueno, si hay alguien que le interesa el tema o llegó hasta acá con un interés ya de base, o sea, la mayoría de las personas que llegan tienen un llamado, una resonancia, o porque están en crisis o porque les interesa el tema, digo, por algún motivo llegan. Pero en toda esa información que hay, en todo ese bombardeo, yo creo que hoy en día también hay algo de que te decía un poco al principio también, de que en todos lados encontrás la información, pero muchas veces es como algo superficial, ¿no? También está toda esta invasión de la inteligencia artificial y me doy cuenta que hoy en día alguien hace un curso y a los 2 días lo está, o sea, y si tomaste un curso de algo, en los 2 días estás dando clases. Entonces podés repetir la parte teórica o le podés pedir al chat GPT que te escriba un posteo de algo y la información va a estar bien, pero en superficie. Ahora, detrás de eso falta como un sostén y una experiencia más profunda. Que me parece que así como hay un auge de información, también hay una crisis de sentido o de autenticidad, ¿no? De hecho, a mí me pasó, yo uso ChatGPT y me facilita un montón de tareas, pero me di cuenta que en lo que yo quiero comunicar lo puedo decir yo con mis palabras. Y si dejo que lo escriba el ChatGPT, después veo que hay 80 cuentas con la misma información. Y en un momento, obviamente, uno trabaja de esto y tiene que también adaptarse, ¿no? A crear contenido, como llegar a otras personas y demás. Entonces, a veces es abrumador. No me limito solo a dar la clase, a estudiar y a ser profesional en lo mío, sino que además lo tengo que comunicar. Entonces, podés caer en esa dinámica. Pero perdés algo de genuino y de profundo que personalmente no me interesa sostener más. Y prefiero que las personas que lleguen, si no se pueden entretener más de 3 segundos, yo no voy a seguir la tendencia viral. Y bueno, prefiero que esas personas sigan y vayan para otro lugar y que se queden los que les resuena algo de esta propuesta de ir más allá, ¿no? Que tal vez llegaron por una curiosidad más superficial o captadas por la tendencia del momento, pero que cuando escuchan en ir más allá, en no usar para justificar, en no quedarse en las explicaciones del pasado, en volver a recuperar el poder personal, dicen, ah, eso es lo que yo quiero, ¿no? Y se quedan ahí para buscar. A ver, entonces, ¿qué tipo de, digamos, de perfil de persona sería, digamos, para vos la ideal para que venga a estudiar a la escuela? También basándote en cuáles son, digamos, los alumnos que más se repiten o que más se enganchan para terminar la formación y después siguen con nosotros con la membresía. Bueno, ¿qué clase de personas son? Eso está bueno porque hay muchos que llegan y van abandonando en el camino, cada uno tiene sus motivos, pero hay gente que se encuentra cuando empieza a trabajar con esto con un montón de sombras, de cuestiones personales que las desbordan y las abruman. Por eso también para mí el trabajo con el sistema nervioso y con la seguridad es clave para ir acompañando el proceso, pero hay un montón de gente que me ha pasado que me dicen no voy a seguir porque esto es demasiado, yo quiero ir hacia la luz, no quiero revolver, no quiero trabajar con la oscuridad. Es válido, como digo, cada uno está en su proceso y en su búsqueda, pero para mí los que sostienen y los que se quedan son los que tienen un compromiso profundo con este uso que te hablaba de la herramienta, ¿no? Como una herramienta de transformación y de autoconocimiento. No quedarse en, bueno, quiero ver la carta para
descubrir mis secretos familiares, que es tentador, ¿no? Y como marketinero como atractivo. Ahora, ¿para qué uso esos secretos? ¿Para qué quiero esa información? O sea, los que se quedan son los que tienen como más esa pulsión por usar esa información para conocerse, para transformarse, para vivir de una manera más auténtica, para darse cuenta de todo lo que los limitaba, de todas las máscaras que se pusieron, de cómo eso limita la autenticidad. Entonces eso, por un lado es mi compromiso, como te decía antes, ¿no? Esta información encontrás en un montón de lugares, pero termina siendo un copio y pego. Mi compromiso hoy en día es con mi autenticidad, con comunicar lo que a mí me interpela, que es esta transformación profunda, y que lleguen personas que resuenen con eso, ¿no? Que se espejen y Bien. quieran eso mismo. Bueno, imagino que con eso que estás contando hay personas que van a resonar un montón, que se sienten identificadas con esto de tener una búsqueda sincera y querer llegar hasta lo profundo. ¿Cómo pueden estar seguras? ¿Qué consejo les darías para poder definir si su camino, su recorrido es el del transgeneracional, del de astrogenealogía, como ámbito de disciplina, digamos, holística para conocerse y para avanzar en su desarrollo personal? Bueno, por un lado, si algo de todo lo que estamos hablando resuena, ya hay como una parte interna que dice, bueno, me interesa este tema. Y creo que, más allá de que en mi caso, por ejemplo, hago la formación de árbol y astrogenealogía, va mucho más allá del árbol y de la astrogenealogía, ¿no? Más allá de que es una parte importante de la formación, tiene que ver con acompañar procesos de transformación profunda con esa herramienta, entre otras. Entonces, más allá de que me voy un poco por las ramas, a lo que voy es que hay personas que llegan, que dicen, quiero transformarme profundamente, este es un camino que voy a explorar, inclusive decidiéndolo conscientemente, después no pueden sostenerlo. Y en mi caso, el acompañamiento va por eso con otras herramientas que ayuden a sostener la seguridad de acompañarlo, el poder atravesar lo que sea que traiga y demás. Entonces, si son personas que sienten el llamado a la transformación profunda, los invito a probar esta herramienta de esta manera, ¿no? Con todo ese combo. Porque es un medio para un fin mayor. Y por eso tiene un conjunto de herramientas. Si la quieren explorar, en nuestros espacios, en la Escuela Sentir el Ser, tenemos un montón de propuestas. Obviamente la formación es una, pero no es la única, ¿no? Tenemos canal de YouTube, subimos contenido a Instagram, vamos subiendo notas en el blog de la página de la escuela. Tenemos un curso gratuito también, ¿no? que es una síntesis del método que pues yo enseño en la formación. Entonces alguien que quiera dar sus primeros pasos y sienta el llamado y tenga curiosidad, tiene propuestas para explorar, que son gratuitas y accesibles. Digo que nosotros hacemos contenido también para llegar a más personas, que conozcan esta forma de ver y de usar esta herramienta. Así que los invito a que nos sigan y vean todas las propuestas que tenemos. Buenísimo. Bueno, Mica, me encantó esta charla junto al mar, con vos, súper linda. Espero hacer otra muy pronto. Gracias.